a nuestro avance en el Señor. Pero este en particular, amados, yo trataré de ser un poco explícito, pero también lo voy a manejar a nivel de altura que corresponde. Le voy a pedir, amados, que me presten unos minutos de atención para que podamos dilucidar, podamos entender, comprender. Porque yo mismo, hermano, estudiando esto, le decía a alguien que me fue ministrado, amado, revelado, pude ver que la Biblia consta de principios bíblicos. Y todo principio naturalmente nos lleva, ¿verdad?, a un cumplimiento de todo lo que es las Escrituras. Y este estudio, amado, si usted realmente quiere extrapolar, quiere pues salir de lo rutinario, de lo ordinario, de lo normal, le voy a pedir que presten un poquito de atención. Y si tiene que preguntar, no duden en hacerlo, porque creo, hermano, que será de mucho valor. Y les garantizo, amado, que será de gran provecho a nuestro espíritu. Dije que este texto lo usaremos como tema secundario por asunto, amado, de que todos los que estamos acá, ya que hemos rendido nuestras vidas a Cristo, debiéramos ya ser libres en muchas facetas de nuestras vidas. Y en lo que concierne acá, lo que la palabra dice, que conoceremos la verdad. Y muchos de nosotros quizás nos preguntamos de qué verdad el Señor habla acá. ¿Por qué? Porque hay muchas personas buscando, indagando sobre la verdad. Y si nos fuéramos a referir a quién tiene la verdad, todos decimos que tenemos la verdad. Ahora, a luz de la palabra, claramente se define quién o quiénes tienen verdad y quiénes no la poseen. Entonces, Jesús en esta ocasión nos manda, hermano, a lo que es una madurez, a tener un discernimiento, porque cuando nosotros escudriñamos, no leemos, sino que cuando estudiamos o escudriñamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que nuestro intelecto, en cuanto a madurez espiritual, va a tener un enfoque totalmente diferente a lo que es una vida de rutina, por simplemente leer la Biblia, por un compromiso de decir yo leo la Biblia a diario, que es muy diferente cuando usted estudia, escudriña, busca allí, porque la Biblia encierra misterios. ¿Cuánto está conmigo? La Biblia encierra misterios, repito. Y muchas veces, hermano, cuando Dios se nos revela, que vengamos con una palabra fresca, una palabra revelada, que quizás no está literalmente como la Biblia así lo contempla, pero la Biblia dice, de hecho, Dios le dijo a un profeta, te mostraré cosas ocultas. Y lo que es oculto es porque no está desvelado todavía. O sea que la Biblia encierra códigos que muchas personas, hermanos, que no puedan profundizar en ella, que no puedan hurgar en ella a una profundidad al cual Dios quizá a uno le pueda ministrar, entonces difieren, quieren contrarrestar, quieren hacer las cosas, o más bien entrar en disputa, porque que no, que eso no es bíblico, que sí es bíblico, pero realmente no han logrado es comprender la profundidad que la misma Escritura encierra cuando tú te dispones a escudriñar la palabra de Dios. Por eso, amado, como consejo, no se conformen con la simpleza de leer superficialmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en esa condición nunca vas a poder experimentar los códigos y las revelaciones que tiene la palabra para tener un manejo, un conocimiento más fluido acerca de esto, para que nosotros realmente se practique lo que la Biblia dice, que seremos verdaderamente libres. Amén. Perdón, quiero bendecir la vida de mi hermano Joaquín. Joaquín, mire, me siento muy honrado que usted es medio nuestro. Amén. Mi gozo de verlo acá. Gloria al Señor por su condición de salud, que está mucho mejor. Amén.
Y a mi hermana Graviela, que también está en medio nuestro, hermano, que una vacacioncita por estar acá. Que Dios bendiga a Graviela. Aleluya. Entonces, amados, vamos a entrar en detalles en relación a esto. Yo hasta me envié, hermano, porque les repito, Dios ministra mi vida así, miren, de una forma que yo tengo que grabar para memorizar, o más bien en el momento lo que Dios me da, ¿verdad? De repente así. Y yo les lo voy a poner directo. ¿Qué fue lo que Dios reveló? No sé si se oye. Sin trabas ni congestura, la verdadera libertad. ¿Oyeron? Sin trabas ni congestura, la verdadera libertad. Sin trabas ni congestura, la verdadera libertad. ¿Verdad? Y para ello, amado, pues, naturalmente estuve mucho escudriñando y le quiero traer referencia histórica acerca de estos temas que bastante hablamos de lo que son los fariseos, los seduceos y todos los feos que le acompañan, ¿verdad? Y a veces hablamos y tocamos temas que ni siquiera comprendamos su raíz o por qué surge o por qué los fariseos y saduceos siempre vivían detrás de Jesús, no para honrarlo, sino para criticar todo lo bueno, todo lo malo que Jesús hacía. Porque son personas, hermanos, que están ahí para contrarrestar el avance de un reino, el avance de que las vidas se libren, el avance de que alguien progrese en el Señor. Siempre habrá alguien que va a ver desde una óptica totalmente diferente lo que Dios quiere hacer. Y una de las grandes dificultades que hoy en día estamos experimentando es que el Espíritu Santo quiere moverse a como Dios mismo manda, que Él es soberano, y la soberanía de Dios se la queremos quitar para implementar el fariseísmo que tenemos de que Dios tiene que moverse así, porque si no se mueve así como yo creo, ya no es Dios. Y Dios entonces, para dejarnos en vergüenza, para que vean que Él es Dios soberano y que Dios hace lo que a Él se le antoja cuando quiere y con quien lo quiere, Dios entonces manifiesta su poder. Entonces, al tener la mente cauterizada, al tener una mente tan limitada en los que son los secretos de Dios, todo lo vemos mal. ¿Está conmigo? Y Dios quiere moverse porque ¿cuál es la intención de Dios? De que Dios hace un de repente. ¿Cuáles son los de repente de Dios? Que Dios hace lo que no estamos esperando. Hay una historia en la Biblia que uno de los discípulos, Jesús sanó a alguien que tenía ceguera. Automáticamente uno de los discípulos dijo: ¿quién pecó de su familia? Porque de una vez queremos como el racionamiento que empiece a funcionar, y las cosas en Dios no tienen lógica, no tienen raciocinio humano, porque la mente nuestra está demasiado fina comparado a lo que es la mente de Dios. No sé si me entienden, amados. Pero ¿cómo nosotros podemos alcanzar una libertad plena en Dios? Los fariseos y saduceos eran dos cuerpos, ¿verdad? Dos, ¿cómo le llamarían? Dos bandos de aspecto religioso. Los fariseos, amados, definición histórica dice: se lo quiero contextualizar para que así tenga, hermano, si quiere llevar anotación ahí, pues lo puede hacer. Los evangelios se refieren con frecuencia a los saduceos y fariseos porque Jesús entraba en constante conflicto con este tipo de personas. Los fariseos componían la clase de gobierno de los judíos de Israel. A
hay muchas similitudes entre los dos grupos, los fariseos y los saduceos. Lo único es que un grupo es más político y un grupo es más religioso. Ambos grupos tenían los límites, ¿verdad? Los fariseos eran demasiado extremistas y los saduceos tenían el gobierno a su favor. Recuerden, amados, que en los tiempos de Jesús existía lo que era el famoso Sanedrín. ¿Cuántos han estudiado el Sanedrín? ¿Saben lo que es? El Sanedrín no es más que una composición, ¿verdad? Lo que hoy en día nosotros llamamos, por decir algo, junta de vecinos. Que la junta de vecinos de una comunidad lo componen diversas personas. ¿Para qué? Para que sea efectivo el trabajo que han de hacer. Esta parte del Sanedrín no es más que un conjunto de 70 miembros que lo componían, donde se debatían los principales temas, y naturalmente la mayor cantidad de miembros estaban conformados entre fariseos y saduceos. Es decir, que Jesús estaba envuelto dentro de dos grupos, hermanos, que lo vivían accediendo día por día. Un grupo estaba cuidando la parte de gobierno y otro grupo estaba cuidando la parte de la religiosidad o sus leyes. Jesús, hermano, como yo lo catalogo, ¿verdad? Desde mi óptica, lo pongo como Jesús vino para realmente que ambos bandos entendieran de que no podemos ser extremistas ni de un lado ni del otro. Hay que ser ecuánime en el medio. Es decir, y Jesús vino como especie, en mis palabras, de un revolucionario. ¿Por qué? Porque todo lo que los fariseos hacían, si lo hubiesen hecho por el sentido de favorecer lo que ellos defendían, bien. ¿Cuál es el problema? Que todo el fariseo solamente ve la paja en el ojo ajeno, no se ve la paja en su propio ojo. ¿Cuál es el problema de los saduceos? Que quieren defender todos sus intereses, pero el interés del prójimo no le interesa para nada. Entonces, amados, siempre he entendido de que la justicia de Dios o la aplicamos o simplemente no la aplicamos. ¿Me siguen? Entonces, viendo ya superficialmente las dos características de estos dos grupos, por eso ustedes ven que donde quiera que Jesús hacía un milagro, había un fariseo para acusarle porque era un día de reposo. Pero siempre que Jesús movilizaba una gran multitud, una masa, estaban los saduceos contemplando de que Jesús no le vaya a hacer un boicot al gobierno. Y siempre Jesús estaba rodeado de este tipo de personas, pero ellos para sí se le importaban trabajar en el famoso día de reposo por su propio bienestar. Pero que cuando le correspondía el bienestar a un prójimo, reclamaban. Entonces yo no creo, hermano, que personas así sean realmente libres. Gente todavía que tiene una mente bastante pequeña, ¿verdad? Si ponemos esto entonces y lo interpretamos de que hay una mente cauterizada, el significado de esto dice que es una conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios. Se me fue la iglesia, Ambiori. Una conciencia cauterizada es insensible a la voz de Dios, del Espíritu, de los consejos y de todo aquello cuanto Dios quiere aprovechar para su vida. Y cuando hay un corazón cerrado, hermano, a todo aquello que quiere proporcionarle bienestar, eso es cuando Pablo dijo ya que hay que soltárselo, ¿verdad?, a Satanás. ¿Por qué? Porque no se puede hacer más nada que orar por ellos por misericordia. Porque son mentes, hermanos, que aunque vean la realidad de las cosas, ya su posición que tienen le hace difícil ceder su postura por no decir me equivoqué o estoy errado. No tienen como esa
facultad de entender de que estuvieron equivocados, ¿verdad, Gaby? Muy aquello también a lo que es una mente reprobada. Mente reprobada es fracasar ante aquellas pruebas, desaprobación o rechazo. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y no pasó la prueba. Entonces, ¿qué hace Dios? Los reprueba. Si usted toma un examen en la escuela o la institución, universidad que está, ¿qué hace el profesor? Los reprueba, los quema, los chicharra, ¿verdad? Entonces, amados, Dios, con sus normas, con sus estamentos, con su palabra, Dios no tiene niño favorito. ¿Está aquí, iglesia? Dios no tiene hijo mimado por los cargos que puede ocupar o por lo que pueda diezmar o lo que pueda hacer. Dios tiene compromiso y niño mimado con aquel que es obediente a su palabra. Entonces, viéndolo desde esta óptica, entonces, de que una mente reprobada es que no es aprobada por Dios, y que una mente cauterizada es una mente, una persona, hermano, que simple y llanamente no es sensible o no escucha o se cierra. ¿Cuántas oportunidades tuvieron los fariseos y los saduceos? ¿Pero qué tenía en su mente? Lamentablemente ya su mente estaba cauterizada a un pecado, viciada a lo que es el pecado, y defendían más lo que ellos entendían por normas o ley, que no vieron llegar a Jesús a su vida. Tantos años esperando un Mesías, el Mesías en medio de ellos, y por la religiosidad que tenía envuelta en sus ojos, no pudieron ser sensibles a que Dios mismo estaba en medio de ellos. Por eso el Señor en una ocasión exclamó y dijo: Israel, cuánto quise tenerte como las gallinas sus polluelos. ¿Y qué hizo Ambiori? Lo rechazaron. Jesús convidó una boda, seleccionó invitados, seleccionó personas. En el español seleccionó ministerios y ninguno fueron. ¿Qué hizo el Señor? Como ninguno quieren venir, entonces tráeme los mancos, aquel que no está invitado, aquel que nos sirve, tráemelo a todos para llenar la casa del Señor. Y si eso fue el Señor que lo hizo, ¿quiénes somos usted y yo para ponerle trabas a lo que Dios quiere hacer? Hermano, la gente es tan deseoso de Dios. El problema es que el mismo pueblo, por estar cauterizado, lo saca antes de que ellos entren a la iglesia. ¿Por qué? Porque no ven un corazón contristo, humillado, arrepentido. Lo primero en que se fijan es cómo está, de dónde viene y cómo procede. ¿Está o no está bautizado? Para de una vez entonces, no bien darle la bienvenida cuando ya lo queremos sacar del templo, con ponerle cargas impositivas a una vida. Aquí no hay mucho amén, pero ok, bendigo a Dios de todas formas, amados. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que despertar de una realidad, tenemos que avanzar. La gente tiene temor de tomar iniciativas. La gente tiene temor de hacer cambios. La gente tiene temor de producir cambios hasta en su ministerio, porque de una vez dice: no, es que ¿quién te lo reveló? Hermanos, entiendo y creo que si somos hijos de Dios, Dios nos dirige. ¿Nos equivocamos? Claro que sí. Dios nos busca perfectos. Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad que no? ¿Vamos a improvisar? No, hermanos. Lo que pasa es que muchas veces Dios, cuando quiere glorificarse, hace que tú hagas algo. Y una de las primeras locuras que me viene a la mente es que es una de honra para un profeta, un siervo de Dios, andar desnudo en la calle. Me imagino yo, ¿verdad, Gaby?
¿Y cómo que Dios entonces manda a este profeta llamado Saúl, ¿verdad? Samuel, Isaías, andar con sus nalgas descubiertas? O sea, yo dije, Dios mío, pero ¿y dónde está la lógica de esto? Un profeta de respeto, de renombre como Isaías, que tú lo mandas que ande en cuera en la calle. Y mucha gente desde una óptica cegado, que no tiene el discernimiento de Dios, lo que hace el profeta, ese no es un hombre de Dios. ¿Y qué hace? Claudica con el Espíritu Santo. En vez de ir a la presencia, Padre, ¿por qué tú permitiste que esa varona, que ese varón hasta dijese malas palabras en el altar? ¿Tú te vas a glorificar a través de eso? ¿O qué hay? ¿Hay juicio a través de eso? Y en la mayoría de los casos, Dios se glorifica a través de esas hendiduras de errores que cometemos. ¿Por qué, amado? Porque que el hombre quiere dominar las cosas y a Dios nadie ni nadie lo va a dominar. Es decir, amado, no es que quiero salvaguardar esto, entonces vamos a darle rienda suelta a las cosas. Nunca en la vida. Porque Pablo dice, amado, yo lo tengo bastante claro los aspectos. Nadie toma la libertad de Dios, del Espíritu, para un libertinaje. Porque de una vez la Biblia denota de que hay frutos del Espíritu y hay obras de la carne. Y yo creo, hermano, que cuando hay un discernimiento de Dios, automáticamente tú puedes discernir cuando la carne está a flor de piel, cuando las emociones están brotando, a diferencia de cuando Dios quiera glorificarse en una vida. Es decir, amados, Jesús dice, y conocerán la verdad. Pero si no tengo intimación con el Espíritu, nunca voy a conocer la verdad. Voy a hablar lo que otros hablan. Voy a testificar de lo que otros testifican. Pero yo nunca tendré la oportunidad de experimentar los kairos de Dios en nuestra vida. Porque automáticamente el tiempo de Dios llega a nuestras vidas para procesarnos, para madurarnos, para darnos a entender cosas que quizás nunca la entendía. Simple y llanamente, hermano, quiero justificar con que no está en la Biblia. Y con respeto, amado, entonces, y los famosos misterios que Dios habla, ¿a dónde lo voy a dejar? ¿De qué misterio Dios me está hablando en su palabra? ¿Por qué los profetas hablan las cosas que los normales no hablan? Porque hay hombres en dimensiones extraordinarias. Porque ya descifra los códigos. Cuando José estaba en el calabozo, ¿quién le reveló a José el sueño del faraón? Entonces, amados, entiendo de que la madurez, la plenitud a la cual Dios quiere que nos sometamos, que escudriñemos en Él, que aprendamos a que todas las cosas no van a ser como yo siempre las tengo meticulosamente calculadas. Hay cosas, Joaquín, que van a suceder que por más que quizás planifique, Dios me va a sorprender. ¿Para qué? Para que entienda yo de que Él es el Dios soberano. O que hemos dicho bastantes veces de que si un niño viene a la plataforma, Dios ministra a través de quién? Hasta de los animales. O no usó la burra de Balaam para ministrarle a un profeta. O no dijo el mismo Señor que si el pueblo calla, las piedras entonces van a hablar. O no dice la Biblia de que la naturaleza habla por los tiempos venideros. O sea, hermano, la soberanía de Dios implica de que a Dios nadie lo acondiciona. Y si nosotros queremos extrapolar, desarrollar, avanzar, tener experiencias sobrenaturales, de poder nosotros tener esa interacción, como dice la Biblia, face to face, como la tuvo con Moisés, hermano, deje que Dios, una vez yo prediqué, ¿verdad? Deja que Dios sea Dios. No lo cuestione. Ni trate de entenderlo, porque nunca lo vamos a entender a Dios. Simplemente obedezcamos a Dios.
¿Me sigue? Acompáñenme por favor al libro de Mateo en su capítulo 2. ¿Quién me da la lectura? Dame Mateo 2. 12. 12. Uno. Perdón. Sí, desde el 1, perdón. Dele ahí. Y comió. Amén, déjelo hasta ahí. O sea, automáticamente, escuchen, amado, présteme atención. A ellos le importaba más la acción. Y oiga, uno de sus discípulos, porque por costumbre, ¿verdad? Hace unos días toqué esto. Cuando iban a la mesa, se lavaban las manos. Lo que naturalmente nosotros hacemos también, ¿verdad? Pero a ellos les importó que esa gente quizás podía tener hambre y se le olvidó. Yo me he sentado a la mesa muchas veces y se me olvida orar, amado. Se me olvida aquí. Y después que tengo un par de boca, ay, Dios mío, gracias por el alimento. Porque se nos va. Amén. Y no voy a justificar que está bien, pero se nos va. ¿Qué vamos a hacer? Pedir perdón a Dios y que bendiga los alimentos. Ahora ya con el buchado en la boca. Pero hermanos, vemos que los fariseos simplemente dijeron, pero uno de tus discípulos. No dije el discípulo, no. O sea, tratando de acusar a Jesús de que no se lavan las manos porque era un día de reposo. Pero ¿qué estaban haciendo ellos ese día de reposo? No le dieron reposo a su lengua para hablar ni criticar. Arremetieron sin importar que era un día de reposo. Y le dijeron, uno de tus discípulos se está comiendo sin lavarse las manos. ¿Qué le dice Jesús? Entonces, y David aquel día que entró a la propiciación de los panes y lo tomó porque tenía hambre. Imagínese usted, por decir algo, que aquí está el folio con esa ofrenda y que alguien de repente venga y lo tome y salga por ahí a comer. Pero que eso no es lógico. No tiene lógica, ¿verdad que no? Pero es que cuando Dios quiere hacer algo, hermano, digamos que de una u otra forma, no que irrumpe, ¿verdad? Porque Dios al final de la jornada tiene sus facetas para glorificarse. Pero rompe los protocolos, rompe los paradigmas, rompe lo estándar que tenemos establecido. Y dice mucho, pero es que Dios es un Dios de orden. Y Dios no estaba con David aquel día que David tomó los panes. Esmeralda. Si lees más para abajo, Dios no estaba con David y permitió que David tomara esos panes que eran para la propiciación. Eso era un asunto hasta de muerte, hermano. Porque lo llaman como sacrilegio, ¿verdad? Ultrajar las cosas del altar para tomarlo para sí. Pero Dios lo permitió en la vida de David.
Y yo pregunto a la asamblea, ¿estuvo correcto o no lo que David hizo? Desde una óptica nuestra, a la luz de la palabra, ¿verdad? Digamos que no está correcto. Pero Dios lo permitió en la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque David estaba en batallas. Y una batalla con hambre no se gana. ¿Y a favor de quién estaba peleando David? Usted ve el contexto, ¿sabe cómo cambia, ¿sí? David estaba peleando a favor de Dios. Dígame, cielo. Sí, pero yo creo que, aunque viene Dios tratando desde allá atrás, es tiempo, hermano, de que la llave del reino, hermano, logre y goce. Mira, hermano, lo más hermoso es ser libre en el Señor. Cuando usted está libre, que no tiene tapujos, no tiene contratiempo con nada, todo fluye. La cosa que yo no entiendo ahora, quizá el tiempito, Dios me la va a hacer entender, amados. Dígame, siervo. Miren, mucha gente me tiró por esa etiqueta. Muchos. Y hasta muchos dijeron, wow, pero real, o sea, eso como que conmovió. Yo posteé algo que dice, en el cielo hay prostitutas. ¿Cómo es? Así. Exacto. Rahat era una prostituta, se salvó. Y Judas era un apóstol y se condenó. Es medio, ¿verdad?, contradictorio, pero eso pasa, hermano. Porque que la Biblia enseña de que Dios no vino a buscar el justo. Dios vino a buscar, hermano, a aquel hombre pecador. Aquel hombre, amado, que entiende que lo hizo mal y viene a los pies de Cristo arrepentido, mostrando un arrepentimiento genuino, claramente está. Pero hay mucho apostolado dentro de la iglesia, muchos santurrones que están más perdidos que los perdidos que están allá afuera. ¿Por qué? Porque tiene su mente tan cauterizada que no permite que Dios obre en sus vidas. Entonces, amados, Jesús les responde, le dice a los fariseos, es que, miren, por más que quieran, permítanme interactuar con la Biblia, ¿cómo se llama esto? Tertuliano, ¿verdad? En este texto. Me imagino yo a Jesús como, mira, los fariseos quieren salirse con la de ellos, porque siempre buscaban por dónde arremeter. Mas sin embargo, hermano, como Jesús era un conocedor de la palabra, por eso la importancia, hermano, de escudriñar, de indagar, de tener intimidad con Dios. ¿Para qué? Para no quedar como neófito. Por lo menos tener un poco de base, contextualmente hablando en la Biblia, para poder nosotros defendernos en esta vida, hermano, que hay personas fuera que estudian la Biblia no para ellos aplicarla, sino para contender y repeler todo aquello que tú le puedas hablar. Y Jesús, amado, entonces nos enseña y nos dice, vámonos a Éfesos, perdón. Dios mío, el tiempo va en contra mía ya. Éfesos en su capítulo 4. Que este es el texto central, ¿verdad? En el verso 17. Éfesos 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, que ya no anden como los otros gentiles. Voy a ir por parte y por parte. ¿Saben lo que las personas gentiles, la Biblia los refiere como aquel que todavía no conoce a Dios? En la iglesia de Éfeso era una iglesia, hermano, que había mucho asunto de ídolos, ¿verdad? Terrible. Pablo entra a esta ciudad rompiendo los límites, los esquemas, ¿verdad?, que tenían pautados ya los discípulos.
Y le está aconsejando a Éfeso porque yo diría que una persona que está en el Señor y quiera volver hacia atrás, o una vida que ha recibido ya la salvación en el Señor y todavía tenga su mente, es como decimos, el cuerpo aquí y el alma allá. Hoy en la Vega, yo fui a buscar a la bebé, un señor, hermano, me parece que fue Dios que lo puso ahí, empezó a vociferar. Yo no entiendo, yo no sé si era cristiano o no, en su forma creo que no. Estaba predicando así a su forma. Y él decía algo acerca de San Miguel, qué sé yo. Y en una dijo, es que hay cristianos que tienen su corazón aquí y el alma en el infierno. O tiene el alma aquí y el corazón en el infierno, algo así. Y él decía, tiene que definirte, o está o no está, en su idioma, ¿verdad? Y aquí lo que Pablo le dice a Éfeso es que tenemos una nueva forma en vivir. Esa mente cauterizada, esa mente reprobada, esa mente adámica, que todavía la tenemos bajo condenación, tenemos que pedirle al Señor que nos renueve la mente, que no haga una extrapolación, que nos permita, hermano, pues salir hasta porque todavía a este tiempo muchos utilizamos normas que nos enseñó la iglesia tradicional y actuamos, Miguelina, no es que mi mamá me dice, y se nos mezcla porque todavía nuestra mente no está como bastante definida en qué realmente fue lo que decidimos hacer aquí en este camino. Por eso Pablo le advierte y le aconseja a Éfeso y le dice que ya no anden como los gentiles. Y a mí me da, hermano, en forma particular como cosa ver un cristiano que debiera ser maduro en la fe, hablando de simplezas, de cosas tan bajas, que yo digo, wow, pero todavía tiene su mente como tan enana en lo espiritual, porque está pendiente a cosas tan simples que ni siquiera, hermano, lo lleva a pecado. Hay cosas en nosotros que hagamos que otros lo ven como pecado, porque la Biblia no registra que es un aspecto de pecado, sino un asunto de concepto, de normas, de forma. ¿Por qué? Si nos vamos a lo que tradicionalmente la iglesia viene por años debatiendo sobre la vestimenta, hermano, la ropa no salva ni condena. Es como tú uses las cosas que salva o condena. O el dinero es bueno o es malo. Depende de cómo lo uses. El dinero para los drogadictos es malo, pero el dinero para levantar obras es bueno. Entonces todo depende de la forma en que tú lo uses las cosas. Claro, hay cosas muy obvias que ya es evidente que es proceder del mal. Pero realmente, amados, Pablo está advirtiendo a Éfeso de que no anden en su mente como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, con araña, con cucarachita ya entre manos. De un mover que Dios hace en alguien, en una vida, no ven lo que Dios está haciendo, la perfecta obra en alguien, sino que de una vez buscamos el punto negativo desde su óptica, ¿verdad? Porque dice la Biblia que él tiene el ojo sucio, naturalmente todo. Si este celular yo le empaño la cámara, por más calidad y 4K que tenga el celular, si la cámara está empañada, todo lo que proyecta sale empañado. Pero si yo tomo un pañito y lo limpio, la cámara, por más mala, la foto sale bien, porque tiene un espejo, ¿verdad?, que es limpio, es translúcido, limpiado. Y ya Jesús, hermano, cuando llegó a nuestras vidas, nos quitó esa venda, para que no veamos con los ojos humanos. Yo no veo con los ojos de Luis. Y mucha gente dice, no, es que el pastor es permisivo, que los pastores son aquellos. Veamos con los ojos que Dios tiene para ver las vidas. Yo no juzgo a una vida por una caída. Yo veo la vida por una trayectoria en la fe.
Los jóvenes tienen debilidad, pero están dentro del sagrado templo de Dios. O se están prostituyendo, o están fumando droga. Démosle gracias a Dios que están dentro todavía. Dígame de esas madres que tienen sus hijos allá afuera peleando con la policía a tiro. ¿Qué queremos, Ana? ¿Verlo allá o verlo aquí con sus debilidades? Dice la Biblia, el fuerte, ese que habla, sobrellévalo el débil. ¿Cuántas veces ora por él? ¿Cuántas veces ayuna por él? ¿Cuántas veces ha hablado con él? No lo critiques, levántalo, ayúdalo. Una mente, hermano. Dios cuando te llamó, me llamó, no servíamos para nada. Y Dios dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. En ese momento éramos parásitos. Pero Dios, Luisa, puso su confianza en que podíamos algún día hacer algo. Y véanos aquí a todos rescatados. ¿Quién es fuerte aquí? Que tire la primera piedra, que no comete pecado. Pero en nuestras debilidades, el poder, la gracia de Dios se manifiesta día por día. ¿Quién mereciéramos estar aquí? Ningunos. Todos somos pecadores. Y no hacemos nada para merecer lo que Dios hace en nuestras vidas. Esto es por mera gracia del Señor. Y si es por gracia, entonces démosle gracia al dador de vida. Y veamos cómo Él ve lo demás. Amén. Dice acá que hay gente con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. O sea, que lo de Dios no le importa. Porque si le importase lo de Dios, Dios ama las almas. Y si le importan las almas, entonces veamos con el corazón que Dios ve las vidas. ¿O qué Dios dijo? Yo ando buscando los perfectos, los intelectuales. No, hermano, esa gente Dios lo ve de lejos, son altivos. Tan serio aquí, pero voy a seguir, hermano. Dios me está rindiendo el tiempo, avanzo. Dice, dígame. Uh-huh.
Entonces, digamos, como los fariseos, que desde su óptica ellos criticaban todo, pero no se veían lo de ellos. Y tenían más debilidad de lo que ellos llamaban la atención. Y más hasta pecado, porque criticar es pecado. Y ellos lo pasaban por alto. Y en algo, amada, que yo respeto, pero yo creo que desde mi punto de vista yo difiero, porque es que el que tiene conocimiento de Dios y se mantiene en ese nivel, porque dice la Biblia que hay gente que se creen sabios en sus propias opiniones. O sea, porque el conocimiento de Dios nos lleva a arrepentimiento, el temor de Dios. O no dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si yo no temo a Dios, entonces no tengo sabiduría. O sea, tengo un conocimiento humano, porque lo hay intelectos. Hay personas que saben la Biblia 10,000 veces más que cualquiera de nosotros. Pero eso no le hace a ellos conocedor de lo espiritual, sino de las letras que están en la Biblia. Y la Biblia de por sí es un libro. ¿Dónde eso el Biblio se convierte en Biblia para nosotros? Manjar y río de agua viva, cuando el Espíritu Santo nos da de esa agua. Pero por lo tanto, miren, llegó un tiempo, hermanos, en nuestra ignorancia, que hacerle hacia la Biblia, vea, mínimo te metían 3 años de disciplina. Cuidado con la Biblia, que es el libro sagrado. No, hermano, es que esto nos ayuda, pero este libro negro debe estar aquí adentro para que tenga vida. De lo contrario, son letras en tinta y papel. Ahora, ¿dónde se produce el cambio de tinta y papel a ríos de agua viva? Cuando tú le estudias, te la aplicas y eso fluye y entonces Dios respalda eso que tú aplicas en tu vida. Porque la gente que lee este libro y siguen pecando, la Biblia fluye en ellos. Hay sequedad, hay muerte. Entonces no hay vida. Por eso, amado, y pretendo ya terminar acá, y ojalá en la voluntad de Dios me hayan comprendido, amados, esto no es con alusión de aludir a nadie, ni por nada, ni por una ni otra, ¿verdad? Para no hacer congestura. Amado, lo que yo entiendo es que en los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Que si la iglesia no da ese salto de estar en lo normal a poder avanzar a algo en Dios, hermano, es penoso. ¿Por qué? Porque andan muchos mutiladores por ahí de la fe. Y tú puedes cultivar esa mata, mira, por 10 años para que llegue hasta ahí. Pero en un solo día la mata se desvanece. Es decir, tú duras 10 años con una vida y alguien viene y la destruye en 30 segundos. Porque lo malo corre más que lo bueno. Entonces, amados, ojalá con esto, no porque yo se lo diga, sino que usted en su casa pídele a Dios discernimiento, oración, haga lo que usted entienda, pero diga: Dios, yo quiero ser libre realmente. Sin tapujos. Mira, amado, hay cosas que pasan en el entorno y uno más como pastor que todo el mundo, mire que fulano hizo, que fulano hizo, que fulano hizo, que fulano hizo, que pareceo. Hermanos, yo dejo que la bola corra, que la bola corra. Porque hay muchos pastores, vea, que se han muerto de infarto, que se vuelven viejos rápido, porque todos ellos quieren resolverlo. Y hay una etapa entre Dios y el pastorado, hermano, hombre, que naturalmente el pastor tiene que dejar que Dios opere en las vidas. La Biblia dice que hay cosas que requieren diligencias, pero hermano, hay cosas que tú tienes que chocar con ellas. Y que por más oraciones que se hagan, por más intercesión que se haga, yo le decía hace un tiempo que estamos cansados de palabras. ¿O no? 3 cultos a la semana, 3 prédicas por semana, al mes multiplíquela, al año multiplíquela. Lo que falta es acción de esas palabras que tenemos. Si yo le digo a mi hermano Cheche, por ejemplo, Cheche, usted ya ocupa esto, Dios dice esto de usted, hermano, ya Cheche tiene que por más que él vea lejos eso que le ministraron, si él no obra,
bajo esa visión que Dios le encaminó, nunca Cheche va a avanzar. Me explico mejor. Voy a utilizar la vida de mi hermano Kevin. Kevin, Dios le dio una visión, la cual le he dicho a él 1000 veces, hermano, que valoro esa fe que él tiene. Y han llegado propuestas a su vida para hacer algo y él no lo ha hecho. Contando que con lo que él vio en la visión. Él, de una u otra forma, que usted lo ve, me está dando una lección de que él permanece creyendo, aunque no vea lo que Dios le mostró. ¿Por qué? Porque no es a nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Ahorita eso se manifiesta. ¿Qué usted cree que Dios va a hacer? Darme 2 galletas sin mano. Porque él, hermano, que digamos que es más nuevo que yo en la fe, me está dando una lección de fe, de esperar y perseverar en algo que Dios le mostró. Y a pesar de que en el momento quizá queremos anticipar lo que Dios, ¿verdad? El enemigo quiere hacer de por medio, él está esperando una respuesta. Y yo le he dicho a él que es una virtud que ojalá muchos tuviéramos, de esperar en el Señor. Doncellas que Dios le ha ministrado y que quieren adelantarse, que de repente tiene noviecito, ahora no allí, espera lo que Dios te va a enviar. Que Dios tiene reservado cada cosa para cada quien. Si nosotros nos adelantamos, vamos a dañar. Y esto, amado, para finalizar ya, el libro que leímos de Juan 8:31, que ondea en nuestras banderas, dice, y conoceré la verdad. ¿Quiénes quieren conocer esa verdad? ¿Cuál es la verdad? Y la verdad, dice en otra versión, y la verdad te hará verdaderamente. O sea, hay una libertad a media, que es la etapa del proceso cuando Dios permite que tú te quedes como entre país y país. Hay algo que se llama no, eso no es frontera, eso es tierra de nadie. Entre Haití y República Dominicana hay un espacio que se llama tierra de nadie, porque a ninguno de los dos le pertenece. Es como esa pared divisora. No le pertenece ni a él ni me pertenece a mí. Es una división que no le pertenece a nadie, pero marca los surcos divisorios. Entonces, en esa etapa, cuando Dios nos deja en esa área muerta para ver cuál es nuestra decisión, hacia dónde yo voy. Y yo sé que esto le ha pasado quizá a muchos. Mi hermana me ha testificado eso bastante también. Que hay un tiempo, amado, donde nosotros nos sentimos que por más que busquemos, nada recibimos, nada. Es como que yo me descarrié. Yo me he sentido así en oportunidades. Digo, Dios mío, pero totalmente aislado, apartado. Y por más que uno quiera, como que no le llega nada aquí. Mira, amado, eso es terrible. Y tú dirías, pero ¿hay pecado? No, entonces, ¿qué pasa? Dios está obrando. Y en el silencio, Dios está haciendo una obra maravillosa. O cuando Jesús murió, no duró 3 días, que no hacía presencia en ningún lado. Entonces, amados, yo creo que es el tiempo de nosotros hacer, Dios mío, profundizar en el Señor, para que seamos libres, realmente tú puedas gozar, porque dice la Biblia que a libertad nos llamó el Señor, no a ser esclavo. Si tú te conviertes en religioso, el evangelio se te vuelve saturado. Tú no tienes como libertad y ves el evangelio aburrido. ¿O no le ha pasado eso que muchos dicen, el evangelio es aburrido? Lo más hermoso es el evangelio, cuando tú lo vives a la plenitud del Señor.